Muy buenas tardes. Entonces, ahora nos toca hacer los sistemas de ecuaciones no lineales. Eh, Según tengo entendido, esta ha sido una tarea propuesta en el aula y lo que vamos a hacer es directamente resolverlo para que podamos determinar qué es lo que nos ha pasado si es que no hubiésemos cumplido con el objetivo. Veamos. Lo que voy a hacer es desacoplar mi ventanita para poder copiar bien, en paz, tranquilamente, mis ecuaciones. Primero, vamos a hacer lo que nos pide, punto fijo. Debes recordar que en el método del punto fijo tenemos, por ejemplo, yo lo voy a llamar sistema, eh, punto fijo, versión 1. Para el método del punto fijo sabemos que debemos de despejar alguno de los valores y deben considerar que hay dos formas de el método del punto fijo. Uno que es el de desplazamientos sucesivos y otro que es el de desplazamientos simultáneos. Entonces, lo que vamos a hacer es corroborar cómo funcionan ambos y vamos a identificarlos también. A medida que estamos copiando, tenemos que hacer todo eso. A ver, acá entre 3 por x punto 57 menos y. Listo. Fin. ¿Qué es lo que hice? He establecido dos funciones, G1 y G2. Si quieren, pueden llamarle a esto Gx y a esto Gy. ¿Por qué? Porque con esta ecuación que dice Gx, yo voy a calcular x. Y con la que está llamada como Gy, yo voy a calcular y. Entonces, para que no se olviden, incluso les sirve. ¿Qué vamos a hacer? Lo de siempre, cerramos las gráficas y despejamos nuestra ventana de comandos. ¿Qué necesito? Ahora sí necesito los valores iniciales. ¿Qué me dice? Primero, tolerancia. Yo voy a asumir una tolerancia de 1 exponente a la menos 4 y voy a considerar un x inicial, x0 de 1.5 con un y0 de 3.5. Listo, mis valores iniciales. ¿Vamos a generar esta tabla? Claro que sí. Una primera impresión, yo puedo indicar que se va a imprimir, por ejemplo, iteración, el XY, el YI y el error, claro, y listo. Luego, con otro printf, yo voy a decir primero, ¿qué iteración tengo? 0. ¿Qué valor de X tengo? X0. ¿Qué valor de Y? Y0. ¿Y qué valor de error? Pues no hay error en en la iteración 0, porque la iteración 0 son los valores iniciales. Entonces acá yo me voy a dar un valor, digamos, de 3D con un espacio tabular de 9.6F, espacio tabular de 9.6F y otro espacio tabular considerando unos guiones para que se imprima de esa forma. Entonces yo lo primero que voy a hacer es regresar acá. Voy a guardar porque ya tengo mi carpetita de sistemas no lineales y voy a ejecutar. Lo único que me va a mostrar es que está mal acá porque me he olvidado el salto de línea. Acá en ambos, miren. Todo seguido. No, pues está mal. Entonces, para que quede mejor, yo hago esto. Y bueno, pues queda un poco mejor, ¿no? Entonces, normal. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a empezar con la primera iteración y los cálculos. Para eso, nosotros necesitamos, y voy a recorrer esto, que existe un ciclo iterativo.
Iteraciones, completito lo voy a poner, que vaya desde 1 hasta el 1000. Cierra, fin de iteraciones. Y cada iteración lo único que me va a decir es que yo voy a calcular un x1 a partir de mi g de x con x1 y1 a ceros, porque esos son los únicos que conozco ahora. Mientras que el y1 se va a calcular con gy de x0 y es 0. Ah, sí, está bien. El error. El error nos dijeron que es la raíz cuadrada de la diferencia de los valores elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ir escribiendo eso. X1 menos X0, cierra, y elevado al cuadrado. Esto se tiene que sumar a los y1 y y0. Hasta ahí yo creo que la mayoría lo ha hecho. Lo único que tal vez se han confundido es cómo voy a detener, cómo voy a hacer algo más. Ahí viene la pregunta, el control. Si el error ya es menor que la tolerancia, entonces yo tengo que darle un break. Pero también tengo que imprimir. Precisamente me estoy copiando la línea de impresión de más arriba para reutilizarla. En este caso, lo voy a poner las iteraciones. Ah, pero está muy grande la variable iteraciones. Puedo rebajarle que sea it, coincide. X1, Y1 y finalmente el error. Pero el error, ¿dónde va a entrar? Acá donde están los guiones, porque le voy a poner 6.4e, que es de notación científica. Listo. Entonces, y ojo que vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿no? Caso contrario, si no se cumple que la iteración ya es menor que la tolerancia, tengo que actualizar valores. Vale decir que x0 se va a actualizar al nuevo valor que hemos determinado y y0 a y1. Fin. Listo. Con eso ya está. Pero vamos a ver qué resulta y qué podemos mejorar. Acá lo voy a mover. Miren, un rato. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Me sale directamente esto. Está bien, pero ¿qué está faltando? Yo no quiero que mágicamente me salga el último, ¿no ve? Yo necesito que se muestren todos, incluido el error. Entonces, miren que si después del cálculo del error yo pusiese mi impresión con el mismo formato, entonces, pum, acá está. Y vamos a corroborar los errores. Miren, 2.3.440. Acá está, ¿verdad? Entonces, esta resulta 1.8355, dos decimales extra. 2.987529 con 0.4890. Acá está, ¿no? Listo. Tal vez no les gusta esa notación científica, lo único que van a hacer es cambiarlo de E a F. Entonces nos va a salir de esta forma. Y como quieren replicar exactamente lo que está en la tablita, pueden cambiarlo y poner 94F a todo, porque todo está llevando el mismo formato, entonces es conveniente que todo vaya igual para que esté bien alineado. Miren, ahí está. ¿Quedó bien? Listo. Ahí quedó. Ahora, la pregunta, ¿en qué se han confundido al programar este ejemplo? ¿En las funciones? ¿En el formato de impresión? ¿En el orden que debíamos poner? ¿O es que han querido utilizar el ciclo iterativo mientras y ahí se han complicado la existencia? A ver, coméntenme.
Si no, yo voy a preguntar y Alison me va a responder primero. ¿Qué opina? Sí, disculpe, ¿nos pueden mostrar las funciones de abajo, por favor? Claro, con mucho gusto. ¿Qué tal, Carla? ¿Te salió el día de ayer el programa? Sí, Aux. Ah, qué bien. Entonces, algo similar has hecho. Siempre hay diferencias, pero tiene el mismo, básicamente el mismo contenido. A ver, ¿a quién más? Gina, ¿cómo te fue ayer? ¿Pudiste completar? No, Au, sí me quedé hasta la mitad. Oh, no, creo que no. Pero ya viste más o menos qué es lo que te faltaba, ¿no? Sí, o sí, ya tuve ya mejor idea qué Eso hacer. está bien. No hay problema. A ver, este método del punto fijo como está, tal cual está ahora, tal cual lo estamos viendo, se denomina el método del punto fijo, pero por desplazamientos simultáneos. Ojo, esto es simultáneos. Ahora vamos a ver el de los desplazamientos sucesivos. Y yo lo único que voy a hacer es cambiarle un B2 y escribir que es de sucesivos. Lo voy a guardar. Ahora, ¿qué cambia en el de desplazamientos sucesivos? Miren que en este de simultáneos nos ha tomado 38 iteraciones. Ahora acá, lo que va a cambiar es lo siguiente. En estas filas, esto es lo importante. La primera fila, normal. La segunda es la que va a cambiar. ¿Por qué? Ya conozco el valor de x1. ¿Y qué tal si es que pongo ese valor de x1? Voy a lograr una pequeña aceleración. Entonces quiere decir que y se va a calcular empleando x1 que acaba de ser calculado. Si hubiese un z, tendría que usar x y y los que he calculado. Y miren, de 38 a ver cuánto nos va a rebajar. A 5. Ah, interesante. ¿Y por qué está saliendo doble 5? Me va a decir alguien, ¿no? ¿Por qué está saliendo doble 5? Porque yo lo he programado así. Miren que acá está. Y si quito esto que está dentro del ciclo antes del break, listo. Me aparece solo un hito. Y en el uno, ¿será que está así? Miren, doble 38. Tengan cuidado con eso. Es muy importante y es bien diferenciado esto. Ya hemos visto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la única diferencia en el método del punto fijo, pero con desplazamientos sucesivos, es que cada valor calculado es usado para calcular el siguiente. Nuevamente, si hubiese un z o un b que le sigue al z, se utilizarían todos los anteriores que ya se han calculado. ¿Ok? Cuidado en el examen, les diga, por el método del punto fijo con desplazamientos sucesivos y estén aplicando este otro que es de simultáneos. Mucho ojo, acá está la diferencia. En la línea 9, acá. Miren, solo estito. ¿Ya? Y de 38 nuevamente nos ha bajado a 5. Listo. Así es que, cuidado. Fácil. O sea, no ha cambiado nada, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer? Y viendo que he obtenido estos resultados, que son lo que necesitaba, ¿qué pasa si es que tengo esto? Por ejemplo, vamos a copiar este último. 10 menos x al cuadrado sobre y. Bueno, es 10 menos x al cuadrado sobre y. Y acá es 57 menos 3xy. 3 por x, bueno, esto es así, por x punto por y al cuadrado.
¿Qué pasará? Si lo ejecuto, miren, ¿qué ha sucedido? None. Se ha arruinado, ¿no? Justo como se nos indica acá, menos 24 y 429. Miren, menos 24 y 429. Luego, menos 12.383. Diverge mucho. ¿Qué puedo hacer para saber que algo está mal y detenerlo antes de que se hagan las 1000 iteraciones solitas, solo porque no he controlado otra cosa? En ese caso, yo les diría lo siguiente. Por ejemplo, voy a copiarme esto para hacer otro programa y no sobreponerlo. Un 3. Esto va a tener control de divergencia. Básico. Lo único que yo haría, ¿saben? Es controlar más el error, mucho más. ¿Qué diría? Yo puedo decir si el error es mayor que 1 sobre la tolerancia, es decir, 1 sobre tolerancia, el inverso de la tolerancia, entonces puedo mostrar un mensaje de error que diga algo anda mal. Nada más. Solo si es eso y rompo el ciclo. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el inverso de 1 por 10 a la menos 4? 1 por 10 a la 4. 10 a la cuarta es 10.000. Quiere decir que el error está muy grande. Entonces, miren, en este caso, en nuestros cálculos, el error de 10.000 ya está acá, ¿no ven? Entonces, va a imprimir la línea 3 y ¡pum! Se va a detener. Ejecuto para comprobar y veamos el nombre. Sí. Miren, guardo. Ahí está. Primera iteración, segunda iteración, tercera. Ajá, algo anda mal. ¿Y qué tal si mi tolerancia lo cambio 10 a la menos 5? Miren, un hito más. Ya, según el error, yo puedo decir que me mande este mensaje, porque no es normal que el error aumente y va a ser mucho más raro que luego disminuya y converja. Así es que puedo tranquilamente usar ese criterio o ponerle yo un valor, ¿sí? Es más grande que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Depende de ustedes. No hay una regla específica, ¿ya? ¿Qué les parece? A eso es que se refería con un control de la divergencia. Y si toman este otro, bueno, pues habrá que ver qué efecto tenemos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Lo único que hemos hecho es aumentar esto. ¿Dudas, dudas? A ver, a ver. Yo voy a preguntar entonces. A ver, Mayra, ¿todo claro? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Ya. ¿Qué les parece el método del punto fijo? Ah, 1. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues les ha explicado también el ingeniero que a partir de estas ecuaciones yo voy a despejar, por ejemplo, estoy despejando, factorizo x y me va a quedar x por x más y es igual a 10. Divido miembro a miembro la suma de x más y. Entonces al miembro izquierdo me va a quedar a x igual a 10 sobre x más y. Y lo que nos expresa esta ecuación de recurrencia es que para la iteración i, les suman los valores, eso pasa a dividir al 10 y se va a obtener el nuevo valor de x. Listo.
Espero que se haya entendido porque le vamos a aplicar Wettstein acá y vamos a ver qué tal si es así de rápido, ¿sí? Y vamos a empezar desde acá. Sí lo estamos haciendo un poco rápido, pero es porque ya estamos a contrarreloj. Espero puedan también repasar por su parte con los videos adicionales que tenemos. Wettstein. Listo. Wettstein, ¿qué característica tiene? Que se parece al punto fijo, pero no es igualito, ¿verdad? Yo digo que se calculan primero unos valores medios, luego que se calcula un S de X y un S de Y. Luego se calcula un Q de X y luego se calcula un Q de Y. Y recién se tiene el X calculado y el Y calculado. Ahora tengo que llenar todo eso. Primero, y el más fácil. Q es 1 sobre 1 menos S de X. Así. Pum. Para el Q de Y, tengo que usar Y. No se olviden. Siempre es para X la función con X. Para Y la función con Y. Acá, en S de X, yo sé que es una fracción donde vamos a restar esto. Digo, como es S de X, voy a utilizar G de X, paréntesis, ¿qué? XM, menos G de X, paréntesis X0. Ah, pero mi función no tiene un solo parámetro, tiene dos. Listo. Como ya he calculado el parámetro adelante. Y acá con el 0. Y ya está. Lo único que va a cambiar para el Y es que esto es una G de Y. Esto también es G de Y. Acá es YM y Y0. Ahí está. Acá, finalmente, Q de X va a multiplicar al G de X de X0, Y0. Más 1 menos Q de X por X0. Porque estamos refiriéndonos a X. Cuando se refiere a Y, todo tiene que ser de Y. Q de Y, Y0. Y listo. Ahora, pero como no lo hemos puesto calculado, lo cambiaremos nomás a unos. Listo, con eso el error no nos va a traer problemas y todo va a estar bien. Ya está. Este era el único cambio. Si ya tengo algunas ecuaciones despejadas, ¿qué voy a hacer? Primero lo voy a guardar. Segundo, lo voy a ejecutar. Miren, me dio 13 iteraciones. Y básicamente el mismo error, que es 10 a la menos 4. Ya está. Fácil. Veamos. Miren. Nuevamente les dije que si lo bajo un poquito más. Ah, pero ya no se nota por los decimales. Claro, tendría que mostrar un decimal más de lo que estoy pretendiendo determinar. Si la tolerancia va a ser 10 a la menos 5, ustedes pongan 6 decimales a mostrar. Si es 10 a la menos 7, pongan 8 decimales a mostrar, cuando menos. Ok, listo. Así se hace Wettstein. Pero acá vamos a comprobar para las otras ecuaciones. Miren, yo quiero, con estas ecuaciones que no me han resultado, quiero ver si es que me va a salir. Ahí está. Lo único que he hecho es sustituir, dejando en comentario, mis ecuaciones que sí funcionan. A ver, ¿qué creen que va a resultar? ¿Será que funciona? Veamos. F5. Ah, ha sufrido 59 iteraciones, pero se ha logrado con las funciones que antes no daban para el punto fijo.
Así es que este método es un poquito más rudo y logra solucionar lo que el punto fijo no puede. ¿Ya? Solamente es eso. Ojo, habíamos hecho no lineales y Wettstein, por ejemplo, para volumen. Les he mostrado cómo ir por el valor inicial. Y lo que hacíamos era determinar con una sola variable. Así. Y como se han dado cuenta, cuando hay dos variables, inmediatamente se calcula lo mismo, pero para la siguiente. Es decir, este XM, justo debajo he calculado YM, pero con la función GY. Cálculo SX, luego calculo G o SY. QX, QY, X1, Y1. Ese es el orden. Cuidado que quieran mezclar. Primero todo X y pongan, mira, voy a cometer ese error para que no les suceda. Cuidado que quieran este X que venga acá. Miren, así. Y, S, a ver, acá me falta. Listo. Ahí está. Me pide. A ver, mal. Lo voy a poner. Lo guardo. Mire, ¿qué ha pasado? Función o variable indefinida. YM, error en la línea 9. Acá ya no puedo. Pero alguien me va a decir, pero cámbiale SM y M al 0. Listo, lo voy a cambiar. Ahí está. Miren qué ha pasado. No, pues se ha arruinado, ¿no? Les puede salir algo, pero nada les garantiza que va a solucionar el problema. Así es que no hagan esta barrabasada, por favor. Simplemente en el orden que les dije. Primero X, luego Y, XY. Ups. XY. Ahí está. Corregido. ¿No ven? Miren, ya se ha arruinado porque precisamente cambia de estilo. Listo. Ahí está. Con 59 iteraciones sufriendo y todo, pero lo logró. ¿Qué opinan? Wettstein no es muy difícil y puede solucionar aquello que no has resuelto punto fijo. ¿Ya? Así es que mucho, mucho cuidado y paciencia. Listo. Ahora, en Wettstein hay algo como el punto fijo del desplazamiento simultáneo sucesivo. Se puede tomar, pero en general esta es la forma que se tiene que usar y nada más. A ver, veamos el chat. Sí, estas son las funciones. Son justamente las que para el punto fijo causaban una divergencia, es decir, que se iban alejando paulatinamente de la solución. Listo. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Ok. Ahora, la parte fea. Newton-Raphson. La mayoría debe recordar cómo se calcula una matriz jacobiana y ese va a ser el mayor inconveniente con el método de Newton-Raphson
para un sistema de ecuaciones lineales, que yo debo determinar la matriz jacobiana, es decir, una matriz de las derivadas de las funciones, un incremento, un vector de incrementos, un vector de funciones, y resolverlo para determinar mis valores. Y miren, esto parece que está hecho en Excel, pero podríamos nosotros determinarlo, ¿no? Así es que, a ver, veremos. La idea es resolver este mismo problema. Se puede, totalmente. Pero, ¿cómo vamos a implementar un método numérico que haga todo esto? Vamos a ponerlo de dos formas. La primera forma que va a ser desarrollada a detalle, es decir, que con funciones y todo, y una segunda que va a ser un poco más corta. Voy a volver a no lineales y creo que no lineales, sí, este que está malo grabado ahí, no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Función, sistema, Newton-Raphson, versión. Vamos a resolver esto que nos ha planteado, que es bien sencillito, pero vamos a ver tres formas de resolverlo. ¿Ok? Por lo menos dos. Primero, x cuadrado más xy menos 10. Función w es igual a f1 de x, y, donde me dice que es x al cuadrado, no es necesario, más x por y, menos 10, y una segunda función donde yo voy a tener y más 3xy cuadrado por y cuadrado menos 57, de esa forma. Listo. Ahora, primero y más importante, como quedamos que esto es la matriz jacobiana, lo que yo puedo hacer es diseñar una matriz vacía de 2 por 2 y llenar con estos valores, ¿verdad? ¿Cómo? Una alternativa siempre va a ser crear una función. Otra función acá. Por ejemplo, yo voy a decir, me va a salir una matriz M a raíz de la función J jacobiano. Completito le pondremos con su X y su Y. Miren, yo voy a crear esta matriz M como ceros de 2 por 2. Es decir, que me va a quedar dos filas y dos columnas llenas de ceros. Entonces directamente digo M en la posición 1,1, es decir, la primera, corresponde a esta derivada de la función 1 respecto de la primera variable, es decir, de x. ¿Cuánto es la derivada de la función 1 respecto de x? Fácil, 2 por x más y. Simple y sencillo. Luego me voy a la primera fila y segunda columna. Es decir, que es la derivada de la función 1 respecto de la segunda variable, es decir, respecto de y. Respecto de y, ¿cuál es la derivada de la primera función? Simplemente x. Incluso ya puedo ponerlo más o menos en evidencia de esta forma. Toca derivar la segunda función respecto de x, es decir, 3 por y elevado al cuadrado y listo. Y para la última posición toca derivar respecto de y, es decir, 1 más 6 por x por y. Ahí está, y esa va a ser mi matriz. O si alguien quiere, en lugar de hacer esto, directamente puede
decir M es igual a todo esto. Así. Listo. Aquí X. Lo borro. Ya está. Miren, esta es la otra alternativa. Ustedes pueden escribir directamente la matriz de forma simbólica, porque ya lo han derivado, ya saben que estas son las derivadas, porque es relativamente sencillo derivar estas funciones. Y vamos a ver que en ambos casos nos resulta lo mismo, solo que son dos formas de expresarlo. Luego vamos a hacer una tercera. Ya está. ¿Qué sigue? ¿Qué? A ver, por ejemplo, no puedo usar los dos al mismo tiempo, usaré el primero, nada más. A ver, voy a calcular, voy a poner un x0 igual a 1. No, el mismo 1.5. El y0 creo que era 3.5. Y vamos a poner una tolerancia a un exponente a la menos 5. Ya está. ¿Qué voy a hacer con esto? Primero voy a probar mi jacobiano. X0, Y0. Tiene que resultarme algo. Y de hecho, miren, es el jacobiano y es una matriz, como habíamos mencionado. Voy a eliminar la limpieza de la ventana de comando y más bien voy a utilizar este otro. Miren. Pum. 6515, 3675, 325. Igualito. Solo que va a depender de ustedes cuál les gusta más, por partecitas o directo. Si se equivocan, listo. Por ejemplo, yo me he equivocado y aquí he derivado mal por alguna extraña razón. Ahí se va a notar en este 3, ¿no ven? Ojo, mucho cuidado y voy a borrar este error. Listo. ¿Qué más? Ah, ya. Necesito realizar el cálculo iterativo. Como hace rato en Wexstein, o mejor dicho en el punto fijo, yo puedo, miren, copiarme acá iteración X, error, igualito. ¿Por qué? Porque precisamente tengo los mismos valores, no va a pasar nada. Ok, hasta ahí miren, me va a salir esto, nada más, así, lo que habíamos visto antes. Pero luego, recién las iteraciones van a ir de 1 hasta 10.000 y tengo que ir calculando de a poco. Entonces, justamente, ¿cómo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales? Si lo ponemos en términos matriciales, esto ya lo hemos resuelto n veces, y esta era la matriz A, era la aplicación, ¿se acuerdan? Por eso le poníamos la A. Este vector iba a ser X igual a B. Y podríamos decir que la inversa de A multiplicado por B iba a ser el resultado. Entonces, una forma es decir que la inversa de quién. A es el jacobiano, pero el jacobiano viene con los valores x0 y y0 multiplicado por B. ¿Y qué es B? Ah, son dos funciones, ¿se acuerdan? ¿Cómo iban esas funciones? Uno tenía signo negativo y no era otra cosa que F1 con X0 y E0. Y la otra que era F2. O si quieren, todo esto también le pueden llamar una F nada más. Así. Y directo lo ponen por menos F o absorber el signo. Depende de ustedes. Listo. Esto se tiene que almacenar en, yo le voy a llamar delta. Ya está. Este es el delta.
la matriz, o mejor dicho, un vector columna es una sola columna que tiene dos elementos en este caso que eh, voy a determinar para sumar al valor actual y obtener el valor siguiente. Aquí viene lo interesante. Lo interesante es que yo voy a determinar, por ejemplo, el x calculado como el primer elemento de delta más el valor inicial. Y se va a repetir para el y calculado el segundo elemento con y sub 0. Nada más. Y el error, ya sabemos cómo se calcula el error. Me voy a robar el error. Listo. Pero acá está con calculado, así es que yo lo voy a adaptar calculado. Y listo. Solamente debo controlar si el error es menor que la tolerancia, entonces un break. Caso contrario, actualizo mis valores de esta forma y se acabó. Lo único, miren, INB me está marcando. Puede ser un poco más lento y menos acertado, menos preciso que A entre B. Ah, se puede, ¿no? Entonces, veremos a ver qué sucede. Resultado, pum, IT, ¿qué es IT? Ah, es que acá está como ITER. Sustos que dan gustos. Listo. Si lo ejecuto, salió. Nuevamente obtenemos los resultados. ¿Qué ha pasado? ¿Todo está bien? Y la sugerencia que me ha dado, ¿será que lo puedo modificar? Sí. De hecho, miren, el delta puede ser, como nos dice acá, el jacobiano entre el negativo de f, de esta forma. Y no lo voy a borrar estos resultados. ¡Pum! ¿Sale? Lo mismo. ¿No ven? Solamente que va a depender de cada uno cómo quiere hacerlo, cómo lo ha entendido. Ya. Un poquito largo, un poquito acelerado, pero es la estructura. Ahora, antes de pasar al método modificado, voy a mostrarles la segunda forma en la que podríamos hacer. Si es que, digamos, esto es muy complicado de llevar a cabo, es decir, que cada derivada me va a costar mucho porque tiene funciones hiperbólicas, exponentes, y no puedo hacerlo, lamentablemente, o me he olvidado. Bueno, pues podemos hacer lo mismo que venimos haciendo desde el anterior tema, es decir, hacerlo de forma aproximada. Para esa aproximación, obviamente necesitamos un valor de h que va a ser el infinitesimal y listo. ¿Qué es lo que se hacía? Ya no voy a hacer esto, ¿no? El primero, recuerden que es la función 1 de x, y todo esto tiene que, menos esto sobre h. Pero, aquí tiene que venir más h porque es la derivada de la variable x en la función 1. Esto se va a parecer al de la función 2 con, obviamente, la modificación esta. Y para el y, solo le agregamos el infinitesimal en la posición de y. ¿No ven? Listo, ya está. No lo vamos a borrar nuevamente para que se note la diferencia y que veamos si es que funciona. Tal vez no funciona así y alguien quería hacerlo de esta forma. Veamos. Ejecuto. Miren, igualito.
Si me he olvidado cómo derivar, puedo hacerlo por aproximaciones. ¿Y será que puedo poner esto en cada elemento? Sí, si quieren, sí. Solamente tengan cuidado de que coincida de forma adecuada, porque miren que la expresión toma nomás un espacio de nuestro editor de texto. Así es que ya está. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, para la práctica? Si vamos a usar Newton-Raphson para esto, ¿tengo que hacer las 4 derivadas? Sí, es una matriz de 4 por 4. Son 16 derivadas. Entonces, como son productos, yo creo que van a recurrir directamente a derivar. Ah, pero para Wettstein tengo que despejar uno. Eso ya es otro cuento. Acá no les explica, no les dice que pueden usar Newton-Raphson modificado o no. Así es que si se avivan, háganlo por Newton-Raphson modificado. ¿Cuál es el Newton-Raphson modificado? En el método de Newton-Raphson modificado, nos ahorra tener que hacer 16 derivadas cuando son 4 variables. En el caso de 2 variables van a ser 4 derivadas. Ah, ya, no es mucho, pero puedo ahorrarme el trabajo derivando solamente 2 veces. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer una modificación. Acá, yo lo voy a poner de esta forma. Miren, 1, me olvido el jacobiano. Chao jacobiano, nunca existió para mí. Ojo, es el modificado. Otro. Yo voy a trabajar 2 derivadas. De F1, es decir, de F1 de X, para que sea más explícito, que va a resultar ser 2 por X más Y. Y la derivada de la función 2 respecto de Y, que, a ver, lo vamos a poner, voy a derivar acá, 1 más 6 por X por Y. Listo. Ahí está. Pero obviamente algo está mal. ¿Por qué? No es X solamente, tiene que ser X0. ¿Por qué X0? Porque tiene que ser numérico. Y el único valor asociado que yo voy a conocer a esta altura es X0 y Y0. Ahí sí pongo calculado. No existe todavía. Para la primera iteración no has calculado nada. Por eso no se puede. Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener todo esto? Miren, acá va a cambiar un poco y se les va a hacer un poco parecido, conocido. F1, X0, Y0, dividido entre la derivada de la función 1 respecto de X. Y para el Y0 lo vamos a poner a mano. Y0 menos la función 2 de X0, Y0 sobre la derivada de la segunda función respecto de Y. Y se acabó. Eso es el método de Newton-Raphson modificado. Y de seguro esto se les ha hecho muy conocido porque es básicamente Newton-Raphson. Como si fuese de una variable, pero con una función de 2 o más variables, ¿no? Si existiese un z, tendría que ser semejante. Digamos, el z calculado es al z inicial menos la función tercera de x, y, z ceros sobre la derivada de la función tercera respecto de z. Y listo, la misma actualización. No vamos a borrar los resultados para que se muestre qué es lo que va a cambiar. Pum, me pide guardar, lo guardo. Miren, en 15 lo ha logrado, pero lo ha logrado con menos derivadas, ¿no? Y acá también existe lo que sería el simultáneo y voy a guardarlo un segundo
sucesivo. En el sucesivo, lo único que va a cambiar es que para el y calculado ya conozco algunos valores. Incluso, miren, yo puedo ponerlo de esta forma, así. Y directamente puedo calcular con el x calculado, así. Miren que se va a acelerar. Acá habíamos obtenido en 15. Ahora que lo voy a hacer sucesivo con estas pequeñas modificaciones, en 9. Considerando que son menos derivadas, bueno, está rebajando, ¿no? Y si la aproximación fuese mejor, también. Pero eso ya es otro cuento. Miren cómo ha cambiado. Acá usa el calculado de la fila anterior. Y para este y calculado, como ya conozco el x calculado, lo va a usar. Esa es la ventaja. Y como está dividido entre esta función, claro, tiene que ser congruente. Todo debe estar con x, c. Ese es el único detalle para el sucesivo. Miren que hemos desarrollado absolutamente todos los métodos para el mismo ejemplo. Y salen las mismas respuestas. Lo único es que sepan adecuarlo bien. ¿Y qué pasa si es que no puedo derivar? Hágalo numéricamente, como hace rato, con el incremento diferencial que se va sumando a uno y a otro. No hay nada de malo. Ahora sí. Dudas. Sé que debe haber varias. Pero hablen, díganme. Porque igual tienen que hacer los ejercicios y tienen que practicar, ¿verdad? A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Qué tal, Jesús? ¿Todo claro? ¿Dónde te has perdido? Estaba siguiendo hasta cierta parte, Oxy, pero luego ya no. Sí, me acelera un poco porque tenemos que cubrirlo todo, lamentablemente. Y es mejor atenderlo como se puede repetir el video. Al término de la clase, máximo 1 hora después, ya va a estar bien subido. Entonces, mis disculpas por ello, pero era necesario cubrir el avance, nada más. Sin embargo, no es nada muy extraño. Ya hemos hecho casi todo, solamente que ahora vienen sistemas con más ecuaciones. Y teníamos que ver qué ha pasado. A ver, ¿a quién le voy a preguntar? María, ¿qué tal? ¿Me ha seguido? ¿He acelerado mucho? ¿O no está María? No está María. Listo. Anotado. Listo. Como ven, los métodos son sencillos, pero el gran pero es que tienen que recordar cómo es que va cada uno. No todos son iguales, han visto. Si todos fuesen iguales, bueno, pues fácil, ¿no? Pero hasta en el mismo Newton-Raphson, como hay pequeñas variaciones que van a hacer la vida más fácil o más difícil. Por ejemplo, en el método Newton-Raphson, si fuesen 5 ecuaciones con 5 incógnitas, preferible hacer el modificado, ¿no ve? Solo hago 5 derivadas y se acabó. Y de seguro alguien puede pensar, ¿y si una lo derivo porque es facilito y la otra que es más difícil lo hago aproximado, ¿será que resulta? Sí, va a resultar. Siempre y cuando lo hagas con el incremento diferencial que sea bastante pequeño como el que manejamos de 10 a la menos 9, suficiente. No es necesario hacerlo más pequeño. Después, ¿importa si lo hago sucesivo o simultáneo? Sí, porque deberíamos seguir la instrucción que nos dan. Si no nos dice nada, solamente nos dice por el método de Newton-Raphson modificado, tú dices,
que para acelerar, para reducir la cantidad de iteraciones, se ha aplicado los desplazamientos sucesivos. A ver, listo. Dudas, preguntas, consultas. Hablen ahora, por favor. Mariela, Lisette, Gladys, Valeria. Vilma. Nada. Oh, sí, buenas tardes. Eh, para el ejercicio 6, entonces sería esas 4 ecuaciones que nos dan de la práctica, Ujú. sería 4 funciones. Sí, Ya, y serían 4 variables, ¿verdad? sí, exacto. Está bien, Vilma. Entonces tú, si es que lo vas a hacer por el método de Newton-Raphson, sin modificar, vas a hacer la matriz jacobiana de las 16 derivadas. Y si lo haces con el modificado, solamente 4 derivadas. Ah, ya, sí. No te preocupes, Vilma, por nada. A ver, ¿dónde está Johnny? ¿Qué tal? ¿Dónde se ha perdido Lorenzo? ¿Todo claro? Buenas ¿Alguna tardes, duda? Ausi. ¿Cómo está Lorenzo? Gusto en escucharte. Nada, está claro, solamente que por el método de Weinstein, Ya, parece que no lo he entendido bien. por Weckstein. A ver, ¿qué parte es la que más o menos te has perdido? Exactamente para el ejercicio 6 de la práctica, en este Ujú. caso tendría que generar eh, 4 4 funciones funciones. alternas, exacto. Si tú 4. dices, para la primera yo voy a despejar x1, despejas x1. Para la segunda x2, la tercera x3, la última x4, despejas y con cada una de esas vas a ir trabajando los cálculos que has hecho. Y puede que de la primera tú quieras despejar, por ejemplo, x3, no hay problema, lo despejas. O de la segunda x1, igual no hay problema. Lo único es que necesito ver eso en la hoja de evidencias que me van a presentar el día sábado. Así es que eso va a ser lo moroso. Pero después, como han visto, es básicamente adecuar mi programa. Como va a ser de 4, yo voy a tener el doble de esto, ¿no va? Y lo único es que mi función ya no va a ser de 2 variables, va a ser de 4 variables. Y si alguien se aviva un poquito más y reduce el sistema de 4 a 3 y de 3 a 2, bravo, puedes resolverlo como si fuesen 2, pero tiene que calcular todas las variables, ¿verdad? Nadie dice que no pueden hacer eso, solamente avívense. Ah, sí, una consulta. ¿En las Dime. hojitas tenemos que presentarle igual los resultados? Si gustan y si no es muy complicado, por ejemplo, no quiero que grafiquen, no quiero que impriman, entonces tranquilamente me puedes decir, por ejemplo, acá el resultado es x1, x2, x3, x4, 1.0000591. Listo. Y ya, solo el resultado final, no todas las iteraciones. Ah, ya. Nada más. Porque el resultado lo voy a ver en sus programas que lo van a subir al Classroom, ¿no va? Y tiene que Ah, coincidir. No hay problema, Mayra. ah, sí, y para Dime. Newton Raphson, ¿será que lo puede hacer aunque sea para la segunda función? ¿Cómo tendríamos que hacer? Por favor. Para la segunda función, ¿cuál segunda función? No te No, entiendo. justamente no, de la práctica, para, digamos, el segundo parece más sencillo. No, el ejercicio 6. El ejercicio 6. Ya. Es que Eh, aún no lo entiendo cómo hay que colocar en el jacobiano, esas cosas me sale error. ya. Por ejemplo, ya. Está bien.
No hay problema. Vamos a hacer una parte de lo que tendría que hacerse si es que fuese el Newton-Raphson clásico. ¿Sí? Solo como demostración. Por ejemplo, yo voy a agarrar función demo ejercicio 6 Newton-Raphson. Entonces, si mi función 1 depende de x1, x2, x3 y x4, yo voy a poner que, bueno, pues a ver cuánto es 5. Tiene que estar despejado e igualado a 0. En ese caso va a ser 5x1 por x3 y, a ver, 5 por x1 por x3 menos 2x1, x2, menos 2x1, x2 más 4x3 al cuadrado, x3, al cuadrado, menos x2 por x4, menos x2 por x4, menos 9.75. Listo. Digamos que esta es mi primera función. Por alguna razón, en el jacobiano, si yo voy a implementar, igual que hace rato, una función que diga jacobiano, lo voy a reducir con 4, jaco. Suena chistoso, pero no se burlen. Listo. ¿Qué voy a poner? Mi primera fila va a ser de mi matriz A, que es mi respuesta, de esta manera. Por ejemplo, tendría que venir la derivada de la función 1 respecto de x1. La derivada de la función 1 es respecto de x2, respecto de x3, de x4 y de x5. Lo voy a ir cambiando. Así, ¿verdad? Punto y coma. Puedo poner estos elementos para avanzar. Miren, esto lo único que hace estos 3 puntos, lo que me permite es bajar una línea y continuar con la operación. Es decir, que yo lo voy a acabar acá y que como esta función es relativamente repetitiva, yo puedo hacer lo siguiente. Esto es 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2. 2, 3, 4, 5. Listo. Así tendría que estar mi derivada. Si quieres, previamente puedes decir, bueno, pues derivar la función en respecto de x1 es, si quieres lo derivas manualmente y si no puedes hacerlo por una aproximación de esta manera. Dices, a ver, la función 1 será el valor de x1 más h con el valor de x2, el valor de x3 y el valor de x4. Todo esto debe restarse a la función evaluada en lo mismo sin el incremento. Listo, esto es para 1. Cuando quieras que sea para la 2, el incremento va a irse al 2. Cuando quieras que sea para la 3, el incremento tiene que irse al tercero. Cuando quieras que sea para la 4, el incremento se va a ir para la 4. Y creo que me he rayado, son solo 4, ¿no? O son 5, son 4. Miren qué exagerado. Acá tengo que borrar. Ahí. Así. Por ejemplo, sería así. Y con eso ya vamos a tener esta primera línea cubierta. Lo único que faltaría es copiar todo esto y hacerlo para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Y obviamente introducir esas funciones. Entonces, es un trabajo moroso, pero no es nada grave. Es más para practicar y no desorientarse con
todo este cuento. Así más o menos va el ejemplo de lo que sería la resolución de este ejercicio 6. ¿Cómo empezar? Porque después, la verdad que les va a quedar igualito que esto. Lo único es que el jacobiano se calcula de una forma más grande y que las funciones no van a tener dos variables, sino 4. Ya voy a tener 4 de estos. El error va a ser más extendido porque va a ser para x1, x2, x3 y x4. Nada más. Larguito. Pero se puede. ¿Dudas? ¿Qué otras dudas más tienen? A ver, hable. Sí, una Dime. consulta más. Dime. Para el jacobiano, o sea, para cada función tenemos que hacerlo aparte, o es que con esto digamos que desde la función de A es suficiente. O sea, para cada ecuación hay que hacer cuatro, digamos, cuatro jacobianos, o con esta ya es suficiente. No. Obviamente faltan, acá me falta la función 2, 3 y 4. Tengo que crear aquí abajo mis funciones F2, F3 y F4. Y obviamente acá tendría que poner las derivadas de la función 2, de la 3 y de la 4, parecido a esto. Y con eso ya estaría. Obviamente esto me El, está sobrando. A ver, dime. o sea, entonces el A es lo único que no se repite, ¿no? Exacto. Vaya. Por Eso es eso es morosito. No hay por qué. Es morosito, pero va a salir. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, curiosidad? A ver, ¿dónde estaba Johnny? Creo que no me respondió. Sí, Oxy. ¿Qué tal, Johnny? ¿Alguna duda, algo que quieras consultarme? No, Oxy, está claro con esta parte. Ya, perfecto, porque el mayor problema es acomodarse al tamaño del sistema, ¿no? Que si voy a tener 5 ecuaciones, voy a tener una función con 5 variables y que va a ser todo por 5. Ese es el único detalle. Y presentar después es cuestión de ordenarse. Ya lo hemos hecho para varias variables, pero siempre es moroso. De todas maneras, cualquier duda pueden preguntar, ya se les he dicho desde el principio. Lo único es que no me pregunten cómo se hace todo, ¿no? Sino que esto, ¿cómo es? Por ejemplo, que aquí me pide un ejemplo, ya, no hay problema. ¿Por qué? Igual falta y es un poco más. A ver, ¿quién más? ¿A quién más le voy a preguntar algo antes de irnos? Narel, ¿está todo claro? No hay Narel. Ahí está Narel. ¿Qué tal? ¿Está claro o tiene alguna duda? No, Oxy, voy a Por revisar ahora. bien porque me he atrasado un poquito Ya. haciendo, me estoy corriendo de mí. Sí, lo entiendo. Y mis disculpas nuevamente por acelerar un poco, pero era necesario que veamos un poquito rápido porque también pueden revisar el video y eso es lo bueno. Y revisen nuevamente también los videos de los semestres pasados. En algunos están implementados con otras formas de programar y con otros ejemplos, así es que les va a servir. Por favor, revisen. Ese material es precisamente para eso existe, para que se revise. No es solo porque no tengo dónde guardarlo. ¿Ya? Bueno, compañeras, compañeros, espero que realicen la práctica. Si tienen dudas, pregúntenme, no hay inconveniente. Si los de plantas van a terminar antes, directamente nos vemos en el sud. Y si no, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a estar coordinando el día sábado, ¿ok? Pero escriban. Listo, si no hay más dudas, terminamos la sesión acá.
Voy a subir el video a la brevedad posible y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Chao.